El Imperio Inca, conocido también como Tahuantinsuyo, emergió en el corazón de los Andes mucho antes de la llegada de los europeos, consolidándose como uno de los imperios más impresionantes de la historia de América. Su territorio se extendía desde el sur de la actual Colombia hasta el norte de Chile y Argentina, abarcando una diversidad de climas, culturas y ecosistemas. Los incas lograron unificar estas regiones gracias a una organización política, militar y social extraordinaria, que combinaba centralización del poder, infraestructura avanzada y un sistema de creencias profundamente arraigado. Si te fascina cómo el legado del Imperio Inca sigue vivo en la actualidad, suscríbete al canal y dale like para no perderte ninguna sección de esta historia completa y seguir explorando la grandeza de los Andes. Los orígenes del Imperio Inca se remontan a la ciudad de Cusco, considerada el corazón del mundo incaico. Según la tradición, los primeros gobernantes, conocidos como Sapa Incas, eran descendientes del dios Sol, Inti, lo que les confería un poder casi divino y legitimaba su autoridad ante el pueblo. Este vínculo entre religión y política permitió que los incas consolidaran un sistema jerárquico que organizaba la sociedad en torno al gobierno del Inca, la nobleza, los funcionarios y las comunidades locales, conocidas como aylus, que eran unidades familiares y territoriales fundamentales para la administración y la producción agrícola. El Imperio Inca no surgió de la nada. Se apoyó en las culturas preincaicas que habitaron los Andes, como los Wari, Chavín, Moche y Tiwanaku, adoptando y perfeccionando sus conocimientos en agricultura, arquitectura y administración. Los incas supieron integrar las tradiciones locales, fomentando la cohesión cultural y política a través de la lengua quechua, la religión, los mitos y los rituales. Esta estrategia de integración permitió que un territorio tan extenso y diverso pudiera mantenerse unido durante siglos, evitando conflictos internos que pudieran debilitar el poder central. La expansión territorial fue otro de los pilares del Imperio Inca. Desde Cusco, los Sapa Incas organizaron campañas militares estratégicas, incorporando pueblos a través de alianzas, matrimonios y, cuando era necesario, conquistas. La diplomacia y la fuerza coexistieron como herramientas complementarias. Se ofrecía protección y beneficios a las comunidades que aceptaban la autoridad inca, mientras que la resistencia se enfrentaba con ejércitos altamente organizados y disciplinados. Este enfoque permitió que los incas pasaran de ser una ciudad-estado regional a gobernar un vasto territorio andino, transformando radicalmente la geografía política de Sudamérica. La infraestructura fue otro factor decisivo en la consolidación del poder inca. Los incas construyeron una red impresionante de caminos y puentes, conocida como Capac Ñan, que conectaba ciudades, aldeas y regiones lejanas. Esta red facilitaba la movilidad de ejércitos, el comercio y la administración, permitiendo que las órdenes del Sapa Inca se transmitieran rápidamente y que los recursos circulasen de manera eficiente. Los tambos, o estaciones de descanso, y los almacenes estratégicamente ubicados garantizaban suministros para los viajeros y soldados, demostrando una planificación logística avanzada que aseguraba la cohesión del imperio. La economía inca se basaba principalmente en la agricultura, complementada con la ganadería de llamas y alpacas, y la recolección de productos naturales de cada región. Los incas desarrollaron técnicas agrícolas sorprendentes, como terrazas en las laderas de los Andes, sistemas de riego y almacenamiento de alimentos en depósitos conocidos como kulkas, lo que les permitía enfrentar las variaciones climáticas y garantizar la seguridad alimentaria. Además, la economía no dependía del dinero. Funcionaba a través de un sistema de reciprocidad y trabajo obligatorio, conocido como mita, que aseguraba la producción y el mantenimiento de obras públicas, templos y caminos. La religión y la cosmovisión jugaron un papel central en la cohesión social. Los incas veneraban a Inti, el dios Sol, como su principal deidad, y creían que el Sapa Inca era su representante en la tierra. Los rituales, festivales y sacrificios, tanto de animales como en ocasiones humanos, eran actos destinados a garantizar la prosperidad, la fertilidad y la protección del imperio. Las ceremonias se realizaban en lugares sagrados, como Machu Picchu, Sacsayhuamán y el Coricancha, combinando arquitectura monumental y simbolismo religioso. Esta interconexión entre espiritualidad y poder político fortalecía la autoridad del Inca y mantenía la lealtad de los pueblos bajo su dominio. La administración del imperio era sofisticada y centralizada. Se estableció un sistema de funcionarios y escribas encargados de llevar registros a través de los quipus, un método basado en cuerdas y nudos que permitía contabilizar personas, tributos y recursos. Esta herramienta, combinada con la organización territorial en Suyu, las 4 regiones principales del Tahuantinsuyo, permitió un control eficiente de un territorio extenso y diverso. La combinación de centralización y respeto por las costumbres locales garantizó que el imperio inca mantuviera estabilidad política y social durante generaciones. La cultura y el arte también reflejaban la grandeza del imperio. La arquitectura inca destacaba por la precisión en el corte de piedra, la resistencia a los sismos y la integración con el paisaje natural. Las textiles, cerámicas y orfebrería
Mostraban habilidades técnicas avanzadas y un profundo simbolismo, reflejando la relación entre la sociedad, la naturaleza y la religión. Cada obra tenía un propósito práctico, estético o ceremonial, demostrando que la creatividad estaba al servicio de la cohesión social y la identidad cultural. La resistencia y adaptación de los pueblos incorporados al imperio es otro aspecto notable. Los incas permitían cierta autonomía local, respetando líderes tradicionales y fomentando la colaboración mediante incentivos, educación y trabajo comunitario. Este enfoque pragmático aseguraba la estabilidad y la integración de distintos pueblos, creando un imperio que, a pesar de su vastedad, podía funcionar como un sistema unificado, con reglas claras, instituciones fuertes y un profundo respeto por la tradición. El origen y consolidación del imperio inca muestran cómo organización política, expansión estratégica, infraestructura, religión, economía y cultura se combinaron para crear una de las civilizaciones más impresionantes de la historia. Cusco como centro del poder, los Sapa incas como gobernantes divinos, las técnicas agrícolas avanzadas, la red de caminos, los rituales religiosos y la administración con quipus reflejan un imperio que logró unificar un vasto territorio andino, dejando un legado que todavía hoy impresiona por su ingenio, adaptabilidad y grandeza. Tras consolidar su poder en Cusco, los incas iniciaron un proceso de expansión que transformaría el Tahuantinsuyo en uno de los imperios más grandes de América precolombina. La conquista y unificación de territorios se realizó de manera estratégica, combinando la fuerza militar con la diplomacia, los matrimonios políticos y la incorporación de pueblos mediante acuerdos que respetaban ciertas tradiciones locales. Cada nuevo territorio era integrado al imperio a través de la enseñanza del quechua, la adopción de la religión oficial y la incorporación al sistema tributario y de trabajo obligatorio conocido como mitá. Este equilibrio entre autoridad central y autonomía local permitió que el imperio se mantuviera estable a pesar de abarcar diversos climas, culturas y geografías que incluían selvas, altiplanos y valles costeros. La vida cotidiana de los incas estaba profundamente influenciada por la agricultura, el comercio y la religión. La mayoría de la población pertenecía a los aylus, comunidades familiares que trabajaban la tierra de manera colectiva, compartiendo recursos y responsabilidades. La agricultura era sofisticada. Los incas construyeron terrazas en las laderas de los Andes, sistemas de riego y almacenes llamados culcas, que aseguraban el suministro de alimentos durante temporadas de escasez. Cultivaban maíz, papa, quinoa y otros productos adaptados a cada zona climática, mientras que la ganadería de llamas y alpacas proporcionaba lana, transporte y carne. La organización social reflejaba un equilibrio entre jerarquía y cooperación. El Sapa inca ocupaba la cúspide del poder, seguido de la nobleza, funcionarios administrativos y líderes locales. Sin embargo, el sistema incaico promovía la cohesión mediante obligaciones y beneficios compartidos. Los trabajadores participaban en obras públicas, construcciones de caminos y templos, mientras recibían protección, educación en habilidades y acceso a ceremonias religiosas. Esta reciprocidad garantizaba la eficiencia del imperio y la lealtad de los pueblos incorporados, consolidando el control sobre un territorio vasto y diverso. Uno de los aspectos más impresionantes del imperio inca fue su infraestructura. La red de caminos conocida como Capac Ñan conectaba ciudades, fortalezas y centros administrativos, facilitando el traslado de ejércitos, mensajeros y recursos. Los puentes colgantes, los caminos pavimentados y los tambos, o estaciones de descanso, demostraban un conocimiento avanzado de ingeniería y logística. Esta infraestructura no solo fortalecía el poder central, sino que también promovía el comercio interno y la integración cultural, conectando regiones que, de otra manera, habrían permanecido aisladas. La religión incaica permeaba todos los aspectos de la vida, desde la agricultura hasta la política. Inti, el dios Sol, era la deidad principal, y el Sapa inca era considerado su representante en la tierra. Los incas realizaban rituales y sacrificios para asegurar la prosperidad, la fertilidad de la tierra y la protección del imperio. Estos rituales podían incluir ofrendas de alimentos, animales e incluso seres humanos, especialmente en ceremonias como el Capacocha, que se realizaba en cumbres y sitios sagrados para rendir homenaje a los dioses. Los templos y centros ceremoniales, como Machu Picchu, Sacsayhuamán y el Coricancha, combinaban arquitectura monumental con un profundo simbolismo religioso, reflejando la unión entre lo espiritual y el poder político. La administración inca era altamente eficiente. Se organizaban registros mediante los quipus, cuerdas con nudos de distintos colores y posiciones que servían para contabilizar personas, tributos y recursos. Cada región del imperio, llamada Suyu, estaba dividida en provincias y comunidades locales, supervisadas por funcionarios responsables de mantener el orden y asegurar el cumplimiento de las obligaciones. Este sistema permitió un control detallado sobre un territorio extenso y diverso, sin necesidad de un sistema de escritura convencional, demostrando la capacidad administrativa avanzada del imperio. La expansión militar
fue también un componente central de la consolidación del Tahuantinsuyo. Los ejércitos incas estaban altamente organizados y entrenados para adaptarse a distintas geografías y tácticas de combate. La estrategia combinaba fuerza directa con la inteligencia política, ofreciendo protección y beneficios a las comunidades que aceptaban la autoridad inca y enfrentando a quienes resistían con campañas cuidadosamente planificadas. Esta combinación de diplomacia y fuerza permitió que los incas controlaran regiones tan diversas como los altiplanos del sur, las selvas amazónicas y los valles costeros, estableciendo un imperio sólido y duradero. El arte y la cultura inca reflejaban tanto la vida cotidiana como la espiritualidad del imperio. La arquitectura destacaba por su precisión, la capacidad de resistir sismos y la integración con el entorno natural. Las textiles, cerámicas y orfebrería mostraban técnicas avanzadas y simbolismo religioso y político. Cada objeto tenía un propósito funcional, ceremonial o estético, demostrando que la creatividad estaba al servicio de la sociedad y la cohesión cultural. La educación incluía la enseñanza de habilidades agrícolas, artísticas y administrativas, asegurando que cada individuo pudiera contribuir al funcionamiento del imperio. La economía inca se basaba en la combinación de agricultura, ganadería y comercio interno. Los productos de distintas regiones se redistribuían a través de la red de caminos, y los excedentes eran almacenados en los kulkas para garantizar la estabilidad frente a desastres naturales o sequías. El sistema de mitá, trabajo obligatorio por temporadas, aseguraba la construcción de obras públicas, templos, carreteras y fortificaciones. Esta economía de reciprocidad y planificación estratégica permitió que el imperio mantuviera su poder y garantizara la supervivencia de su población, mostrando un modelo de administración eficiente y sostenible. La vida religiosa y ritual también estructuraba la organización social. Las festividades como el Inti Raymi celebraban el solsticio de invierno y honraban al dios Inti, reuniendo a miles de personas en ceremonias donde se combinaban música, danza y sacrificios simbólicos. Estos eventos reforzaban la unidad del imperio, transmitían la historia y los valores culturales y legitimaban la autoridad del Sapa inca. La espiritualidad, la política y la vida cotidiana estaban íntimamente conectadas, mostrando una cultura donde cada acto tenía significado social y religioso. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué aspecto del legado inca te parece más impresionante? ¿La arquitectura, la agricultura o la espiritualidad? Queremos conocer tu opinión y abrir un debate con otros seguidores. La resiliencia del imperio se manifestó en su capacidad de adaptación a la geografía y la diversidad cultural. Desde valles costeros hasta altas montañas, los incas diseñaron sistemas agrícolas, caminos, estructuras defensivas y centros administrativos que permitieron un control efectivo del territorio. Además, la incorporación de pueblos conquistados mediante respeto a sus líderes locales y promoción de la colaboración garantizaba estabilidad y cohesión, evidenciando un enfoque pragmático y estratégico que fortalecía el imperio sin necesidad de imposición total. La expansión del imperio inca, su organización social, vida cotidiana, rituales, infraestructura y administración reflejan una civilización extraordinaria, capaz de integrar diversidad geográfica y cultural, mantener un control eficiente sobre vastos territorios y crear un legado cultural, religioso y técnico que aún sorprende a historiadores y visitantes. Cada camino, templo, festividad y sistema agrícola demuestra la visión estratégica y la creatividad de los incas, mostrando que su poder no se basaba únicamente en la fuerza, sino en la planificación, la cohesión social y la integración cultural. A principios del siglo XVI, el imperio inca alcanzaba su máxima expansión, consolidando territorios, sistemas administrativos y una cultura vibrante en todo el Tahuantinsuyo. Sin embargo, esta estabilidad se enfrentó a un desafío sin precedentes: la llegada de los conquistadores españoles, quienes venían motivados por la búsqueda de oro, territorios y poder. La primera interacción significativa ocurrió cuando Francisco Pizarro y sus hombres desembarcaron en las costas del norte del actual Perú, encontrando un imperio que, a pesar de su grandeza, estaba marcado por recientes tensiones internas y disputas dinásticas. El imperio inca atravesaba un periodo de lucha por la sucesión, tras la muerte del inca Huayna Cápac. Sus herederos, Atahualpa y Huáscar, se enfrentaron en una guerra civil que debilitó la unidad del imperio y redujo la capacidad de resistencia frente a los invasores. Esta fractura interna fue un factor crítico que los españoles supieron aprovechar con astucia. Pizarro, acompañado de un reducido número de soldados y apoyado por aliados indígenas descontentos con el dominio inca, logró capturar a Atahualpa en la ciudad de Cajamarca, en un hecho que marcó el inicio de la caída del Tahuantinsuyo. El enfrentamiento entre incas y españoles no se limitó a combates directos, sino que implicó negociaciones, engaños y la manipulación de rivalidades internas. Los españoles introdujeron armas de fuego, caballos y tácticas militares desconocidas para los incas, factores que desestabilizaron a los ejércitos locales. Sin embargo, la resistencia inca fue notable.
Aunque superados en tecnología y organización militar, liderados por figuras como Manco Inca Yupanqui, los incas realizaron revueltas, guerrillas y estrategias de resistencia en distintas regiones, especialmente en los Andes y la selva, demostrando su capacidad de adaptación y resiliencia frente a la invasión europea. La conquista española implicó no solo la ocupación militar, sino también la imposición cultural y religiosa. Los templos incas fueron saqueados y destruidos, las ceremonias religiosas suprimidas y las riquezas del imperio, especialmente el oro y la plata, trasladadas a Europa. A pesar de esto, la población inca mantuvo muchas de sus prácticas culturales y tradiciones, adaptándolas para sobrevivir bajo el nuevo dominio. El idioma quechua, las festividades, los tejidos y la organización comunitaria persistieron, demostrando que la resistencia cultural fue tan significativa como la resistencia militar. El impacto demográfico de la llegada de los españoles fue devastador. Las enfermedades traídas de Europa, como la viruela, la gripe y el sarampión, afectaron gravemente a la población indígena, reduciendo drásticamente la fuerza laboral y debilitando la estructura social del imperio. Estas epidemias se propagaron rápidamente debido a la densidad poblacional de las ciudades incas y la movilidad interna facilitada por la red de caminos. La combinación de conflictos bélicos, enfermedades y explotación económica aceleró la desintegración del Tahuantinsuyo, pero no logró borrar completamente su legado ni su influencia en las generaciones futuras. A pesar de la caída política y militar, la resistencia andina continuó durante décadas. Comunidades en regiones remotas como Vilcabamba, la Selva Alta y los valles andinos mantuvieron gobiernos locales, líderes y prácticas religiosas incas. El último bastión inca, Vilcabamba, resistió hasta 1572, cuando Túpac Amaru fue capturado y ejecutado, marcando simbólicamente el fin del gobierno autónomo inca. Sin embargo, esta resistencia prolongada evidencia que, aunque el imperio fue conquistado, su influencia cultural y social siguió vigente, siendo transmitida oralmente y mediante prácticas comunitarias en toda la región andina. La organización económica y social del imperio también dejó huella tras la conquista. Las terrazas agrícolas, los sistemas de riego y los caminos continuaron siendo utilizados por las comunidades locales y los colonizadores. Los españoles adoptaron parcialmente la administración de tierras y trabajo obligatorio, inspirándose en la estructura inca para organizar la producción agrícola y la recolección de tributos. De esta manera, incluso bajo dominio europeo, se mantuvo una base de conocimiento y técnicas que habían permitido al Tahuantinsuyo prosperar durante siglos. El legado cultural del imperio es otro aspecto que trascendió la conquista. La arquitectura, los textiles, la cerámica y las prácticas religiosas se adaptaron, pero continuaron presentes. Sitios como Machu Picchu, Ollantaytambo y Sacsayhuamán son testimonio de la ingeniería, estética y planificación inca, y siguen siendo símbolos del ingenio y la grandeza de la civilización andina. La memoria de estos logros fue preservada a través de la tradición oral, los relatos de cronistas y la arqueología moderna, recordando al mundo la sofisticación de la organización inca. El impacto espiritual también persistió. Aunque el cristianismo fue impuesto, muchos pueblos andinos combinaron sus creencias tradicionales con la nueva religión, creando prácticas sincréticas que aún existen hoy. Las festividades agrícolas, los cultos a la Pachamama y la veneración de los apus, espíritus de montaña, se adaptaron al calendario cristiano, manteniendo la conexión con la tierra y la cosmovisión incaica. Esta fusión de religiones demuestra la capacidad de adaptación y resiliencia cultural de los pueblos andinos frente a la colonización. En términos de influencia política y social, los principios de organización inca también dejaron huella. La administración de recursos, la planificación territorial y los sistemas comunitarios inspiraron formas de gobierno local y organización comunitaria en la región andina durante siglos. Los conceptos de reciprocidad, trabajo colectivo y respeto por la autoridad y las tradiciones continuaron guiando la vida social, mostrando que el imperio, aunque políticamente derrotado, seguía influyendo en la estructura de la sociedad. El encuentro entre incas y españoles es, en muchos sentidos, una historia de adaptación, resistencia y transformación. La caída militar no significó la desaparición cultural, económica o tecnológica. Los incas y sus descendientes preservaron prácticas, conocimientos y tradiciones que hoy forman parte de la identidad andina y latinoamericana. Su legado se manifiesta en la agricultura, el idioma, la organización social y la riqueza cultural, demostrando que incluso frente a una conquista devastadora, la civilización inca dejó una huella imborrable en la historia y en la memoria de su gente. La historia del imperio inca y su encuentro con los españoles muestra cómo una sociedad compleja puede resistir, adaptarse y trascender pese a los desafíos extremos. La ingeniería, la administración, la religión y la cultura incas no fueron destruidas. Se transformaron y se integraron al nuevo contexto, permitiendo que las ideas y prácticas de una de las civilizaciones más avanzadas de América siguieran influyendo en las generaciones posteriores. La combinación de resiliencia militar,
adaptación cultural y transmisión de conocimientos, asegura que el legado del Tahuantinsuyo siga siendo relevante y estudiado en todo el mundo. A pesar de la caída política del Tahuantinsuyo frente a los conquistadores españoles, el legado del Imperio Inca ha perdurado de manera notable en los Andes, y más allá, influyendo en la cultura, la agricultura, la arquitectura, la organización social y la identidad de millones de personas. Lo que los españoles no lograron destruir fue la esencia de un pueblo que había logrado unir vastas regiones geográficas y diversas culturas bajo un sistema de conocimiento, organización y espiritualidad extraordinario. Esta persistencia se manifiesta tanto en la vida cotidiana de los descendientes como en la memoria histórica y arqueológica de la región. Uno de los aspectos más visibles del legado inca es su infraestructura y arquitectura. Construcciones como Machu Picchu, Ollantaytambo, Sacsayhuamán y Pisac continúan siendo estudiadas y admiradas por su perfección técnica y resistencia sísmica. La precisión en el corte de piedras, la planificación urbana y la integración con el paisaje muestran un conocimiento profundo de ingeniería, geografía y materiales de construcción. Las técnicas de construcción inca influyeron incluso en los métodos coloniales españoles, quienes adoptaron ciertos principios de organización urbana y planificación de obras públicas. La agricultura inca también dejó un legado perdurable. Las terrazas agrícolas, los sistemas de riego, los canales de irrigación y la selección de cultivos adaptados a microclimas se mantienen activos en muchas regiones andinas. Productos como la papa, la quinoa y el maíz siguen siendo cultivados utilizando métodos heredados de los incas, demostrando la efectividad de su conocimiento agrícola. Incluso hoy, estas técnicas permiten la producción sostenible en terrenos difíciles, mostrando la combinación de ingeniería y adaptación ambiental que caracterizaba a la civilización inca. El sistema de organización social también ha dejado huella. La estructura de Aylus, basada en la cooperación y reciprocidad, continúa siendo un modelo de comunidad en diversas regiones andinas. La tradición de trabajar colectivamente en proyectos agrícolas, festivales o construcción de infraestructura refleja una continuidad cultural que conecta a las generaciones actuales con sus ancestros. La idea de responsabilidad comunitaria y apoyo mutuo, que sostenía la cohesión del imperio, sigue siendo un pilar en muchas comunidades rurales. El idioma quechua, lengua oficial del imperio, es otro legado vivo. Aunque el español se convirtió en la lengua dominante tras la colonización, millones de personas en Perú, Bolivia, Ecuador y otras regiones andinas continúan hablando quechua, preservando tradiciones orales, cuentos, poesía, canciones y conocimientos ancestrales. La lengua es un puente que conecta a las generaciones contemporáneas con la cosmovisión incaica, transmitiendo valores, historias y formas de entender la naturaleza y la sociedad. La religión y las prácticas espirituales también han perdurado de manera sincrética. Aunque el cristianismo se impuso como religión oficial, muchas comunidades incorporaron elementos de la cosmovisión inca, venerando a la Pachamama y a los apus, espíritus de montaña, manteniendo ritos agrícolas y celebraciones anuales que honran la tierra y los ciclos naturales. Este sincretismo religioso muestra cómo las tradiciones incaicas se adaptaron, resistieron y transformaron en un contexto dominado por la imposición cultural europea, manteniendo viva la conexión espiritual con la naturaleza y el cosmos. El arte y la cultura del imperio también siguen siendo una fuente de inspiración. Los textiles, cerámicas y orfebrería incas, con su simbolismo geométrico y colores vibrantes, continúan siendo referencia de identidad cultural y creatividad artesanal. Las técnicas tradicionales de tejido y los diseños simbólicos se transmiten de generación en generación, conservando la historia, la mitología y la estética de los pueblos andinos. Museos, centros culturales y comunidades locales trabajan activamente para preservar estas prácticas, asegurando que la riqueza artística del imperio inca permanezca accesible y relevante. La educación y el conocimiento heredados de los incas también influyen en la actualidad. Los principios de observación de la naturaleza, ingeniería aplicada, organización social y administración de recursos inspiran estudios contemporáneos en agricultura sostenible, arqueología, antropología y gestión territorial. Los quipus, aunque misteriosos, son objeto de investigaciones modernas que buscan comprender cómo los incas registraban información de manera matemática y simbólica, mostrando que el conocimiento precolombino tiene aplicaciones prácticas y teóricas en el presente. El turismo cultural es otro reflejo de la relevancia del imperio inca en la actualidad. Ciudades antiguas, caminos, templos y paisajes sagrados atraen a millones de visitantes cada año, generando desarrollo económico y conciencia histórica. La admiración mundial por Machu Picchu, considerado patrimonio de la humanidad, demuestra que la ingeniería, arquitectura y planificación del imperio siguen siendo reconocidas como un logro monumental de la humanidad. Este interés global refuerza el orgullo cultural de las comunidades andinas y mantiene viva la memoria histórica. El impacto político y social también se extiende a la identidad de los pueblos indígenas modernos. Las estructuras comunitarias, la participación colectiva y la administración de recursos inspiradas en los sistemas incas
continúan siendo referentes en políticas locales y en movimientos que buscan preservar derechos territoriales, culturales y sociales. La historia del Tahuantinsuyo se utiliza como ejemplo de organización, resiliencia y gobernanza, mostrando que las lecciones del pasado son útiles para enfrentar desafíos contemporáneos en educación, economía y política. La historia y el legado del Imperio Inca demuestran que aunque los conquistadores españoles lograron la caída política del Tahuantinsuyo, no pudieron destruir su esencia. La combinación de conocimiento agrícola, organización social, espiritualidad, arte, idioma y prácticas comunitarias ha mantenido viva la influencia inca durante siglos. Hoy, millones de personas continúan viviendo, trabajando y celebrando siguiendo principios heredados del imperio, y el estudio de esta civilización sigue ofreciendo inspiración, enseñanzas y admiración global. El Tahuantinsuyo es un recordatorio de que la grandeza de una civilización no se mide solo por su poder militar, sino por su capacidad de unir, organizar, crear y perdurar culturalmente, dejando un legado que trasciende los siglos y sigue moldeando la identidad y la vida cotidiana de quienes habitan los Andes y del mundo que reconoce su valor histórico. Si este viaje por la historia y el legado del Imperio Inca te ha sorprendido, comparte el video y suscríbete para que más personas descubran cómo estas maravillas de los Andes siguen influyendo en nuestro mundo hoy.